Durante la primera mitad del siglo XX, Japón no solo fue una potencia imperialista con ambiciones territoriales desmedidas, fue también el escenario de una de las campañas científicas más inhumanas que ha conocido la historia moderna. Bajo la sombra de la guerra, lejos de los frentes visibles y del alcance de la prensa internacional, el ejército imperial japonés levantó un laboratorio de muerte y tortura disfrazado de estación de purificación de agua. Su nombre oficial era inofensivo, su función real, todo lo contrario. La Unidad 731, ubicada en las afueras de Harbin, en la región ocupada de Manchuria, conocida como Manchukuo. Esta instalación operaba bajo el falso pretexto de ser una planta de purificación de agua. En realidad, fue un centro de desarrollo de armas biológicas y químicas y un campo de concentración, donde miles de personas fueron utilizadas como conejillos de indias. Al mando estaba Shiroishi, un médico militar y brillante bacteriólogo que terminó convirtiéndose en el arquitecto de uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Con el respaldo directo del alto mando del ejército imperial japonés, Ishii levantó una red de laboratorios donde se llevaron a cabo experimentos tan atroces que, según algunos historiadores, superaron en crueldad a los de Auschwitz. Mientras el mundo recuerda figuras como Joseph Mengele como símbolos del horror médico, Ishii, aún más despiadado en sus métodos, jamás enfrentó la justicia. En sus instalaciones de más de 6 kilómetros cuadrados, la Unidad 731 operó entre 1936 y 1945 con un objetivo claro: perfeccionar la guerra bacteriológica. Para ello, necesitaban sujetos de prueba vivos. Miles de prisioneros chinos, coreanos, mongoles, rusos e incluso soldados aliados capturados fueron encerrados en celdas sin nombre. A todos se les despojó de identidad, dignidad y derechos. Para los médicos y científicos del escuadrón, no eran humanos, eran simplemente sujetos de pruebas. Los experimentos realizados fueron diseñados para descomponer el cuerpo humano, analizarlo, destruirlo y comprender hasta qué punto se podía convertir el sufrimiento en ciencia. Uno de los procedimientos más frecuentes fue la vivisección sin anestesia. Las víctimas eran infectadas con cólera, peste bubónica, sífilis o tifus. Cuando la enfermedad alcanzaba una etapa crítica, eran abiertas vivas. Se les removían órganos uno por uno, con pinzas quirúrgicas, mientras el corazón aún latía. El objetivo era observar directamente los efectos del patógeno en los tejidos. El sufrimiento no era un efecto secundario, era parte del experimento. Se practicaron amputaciones múltiples. A veces se extirpaban extremidades para estudiar la pérdida de sangre. Otras veces simplemente para trasplantarlas en el lado opuesto del cuerpo. Un brazo derecho en el lado izquierdo, una pierna izquierda en el lado derecho. También se amputaban las extremidades y se dejaban a los sujetos sin asistencia para observar cómo avanzaba la gangrena. Algunos experimentos se enfocaban en los límites de la resistencia humana al dolor y al clima extremo. Prisioneros fueron sumergidos en agua helada hasta que la carne se cristalizaba. Después se les calentaba bruscamente con fuego, agua hirviendo o se dejaban al sol, todo para analizar los efectos de la congelación. Algunas víctimas fueron expuestas a cámaras de presión, donde los pulmones colapsaban y los globos oculares eran expulsados por la presión interna del cráneo. Otros eran introducidos en cámaras de vacío hasta que sangraban por los oídos, la nariz y finalmente perdían la conciencia. Se realizaron experimentos de inanición extrema. Prisioneros fueron alimentados con comida contaminada con bacilos de cólera. Otros simplemente fueron encerrados sin comida ni agua,
y se documentó cada etapa del deterioro físico, hasta que se produjera su muerte. En laboratorios adyacentes se criaban pulgas infestadas con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. Estas pulgas eran introducidas en bombas de porcelana y eran lanzadas sobre poblaciones civiles. Las epidemias eran parte del diseño. El objetivo era evaluar la viabilidad de infectar ciudades enteras como parte de una estrategia de guerra total. Más de 400.000 personas murieron por los efectos directos de estas campañas. Las armas desarrolladas por la Unidad 731 se utilizaron en China, en aldeas remotas, en pueblos aislados, en campos de cultivo. La devastación no era visible en el campo de batalla. Era silenciosa, epidémica y letal. Los prisioneros también fueron utilizados para probar los efectos de dosis masivas de rayos X, hasta que la piel se desprendía en placas o los huesos comenzaban a fracturarse espontáneamente. Otros fueron obligados a beber agua salada, como parte de estudiar la deshidratación. Una de las aberraciones más inhumanas fue el experimento en el que se extirpaba el estómago de la víctima y se conectaba directamente el esófago con los intestinos, con el único fin de observar si era posible digerir alimentos sin el órgano principal de procesamiento. Las mujeres prisioneras también fueron utilizadas para experimentos de transmisión sexual. Fueron infectadas a propósito, con el fin de infectar a los soldados enemigos. El escuadrón también tuvo participación directa en la producción de opio y heroína, sustancias que fueron introducidas en las regiones chinas ocupadas para fomentar la dependencia y la desarticulación social. La droga era otro frente de control, otro tipo de arma. En los últimos días de la guerra, cuando la derrota de Japón se volvió inevitable, las instalaciones fueron parcialmente destruidas con explosivos. Muchos documentos fueron quemados. Sin embargo, no todo desapareció. Parte del complejo sobrevivió, y con él, la evidencia irrefutable de los crímenes cometidos. Cuando los Estados Unidos ocuparon Japón, tomaron control de lo que quedaba del programa, pero en vez de enjuiciar a sus responsables, les ofrecieron inmunidad a cambio de sus investigaciones. La Guerra Fría había comenzado, y los datos sobre las armas biológicas eran más valiosos que la justicia. Shiroishi vivió en libertad hasta 1959. Murió de cáncer y nunca ofreció juicio alguno. Hoy, la existencia de la Unidad 731 todavía incomoda. En Japón, el tema rara vez se menciona en libros escolares. La historia no olvida, porque los crímenes cometidos en Harbin, en nombre de la ciencia y del imperio, no fueron errores aislados. Fueron parte de un sistema, de un proyecto calculado de exterminio. Y mientras haya memoria, seguirá existiendo la verdad. La Unidad 731 fue uno de los episodios más oscuros y crueles del siglo XX. Y la ciencia, cuando olvida su humanidad, puede convertirse en una herramienta del infierno. ¿Conocías esta historia? Estaré leyendo sus comentarios. Yo soy Brian Avelino y te invito a suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para que no te pierdas estos interesantes videos. Te veo en el próximo video.